Bueno, para quienes nos visitan, estamos predicando de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Y esta vez nos corresponde el capítulo 5 y vamos a ver los versículos 4, 9 y 10. Ya hace como un año que estamos con Timoteo. Pero la verdad, hermano, que no ha hablado, creo. Y hoy, bueno, el Señor también tiene palabra para nosotros. Así que les voy a invitar a que antes de entrar de lleno al mensaje, tengamos un momento de oración. Inclinen sus rostros. Padre Celestial, gracias le damos por esta oportunidad que nos brinda de poder reunirnos para escuchar tu palabra. Señor, habla en nuestras vidas. Que nuestros oídos estén atentos y nuestros corazones dispuestos a recibir la enseñanza de tu palabra. Y pon asimismo, dispone nuestra voluntad para obedecerte. Y te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. El deber de honrar a las viudas con un historial de piedad. Hay requisitos aquí. 1 Timoteo capítulo 5, los versículos 4, 9 y 10. Hace 3 domingos atrás comenzamos con la exposición del capítulo 5 de 1 Timoteo y ahí ya dijimos que este pasaje se extiende hasta el capítulo 6, versículo 2. Y lo hemos titulado todo esto, del 5.1 al 6.2, algunos aspectos de la práctica de la piedad. En cada domingo hemos visto algunos de estos aspectos. Primero vimos el deber de exhortar y honrar. Luego, el deber de socorrer al menesteroso en la iglesia local. Y hoy, Dios mediante, nuestro énfasis será el deber de honrar a las viudas con un historial de piedad. Tomando como texto los versículos 4, 9 y 10 de este capítulo 5 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Siendo el mayor de 7 hermanos, siempre estuve cerca de niños. Jugué con ellos, los observé e interactué con ellos de muchas maneras. Pero cuando nació mi primogénita y luego cada uno de mis 4 hijos, sucedió algo que no puedo explicar. Esos seres diminutos, indefensos, me atraparon. Y tenían la virtud de muchas veces sacar lo mejor de mí. Sé que esto lo comparto con muchos padres, no estoy diciendo nada nuevo aquí. Velar por su cuidado y bienestar se convirtió en una obsesión. Nadie me obligaba, pero trabajaba por ellos. Soportaba dificultades por ellos. Y me negaba disfrutes y placeres legítimos por ellos. Y no era algo que resentía. No, lo hacía casi sin darme cuenta. Hay mucho sacrificio y generosidad en la crianza de los hijos. ¿Y por qué se hace todo esto y más? Porque la ley lo demanda. Hay una ley que dice, es verdad, que los padres deben proveer para sus hijos, es ley. ¿Pero lo hacemos por la ley? No. Lo hacemos con gusto porque amamos. Lo hacemos por amor. Cuando el Espíritu de Dios se derramó en la iglesia, Espíritu del Dios de amor, nacieron genuinas manifestaciones de amor en el círculo de creyentes. El amor de Dios se derramó en los creyentes, dice Pablo en Romanos 5, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. ¿Qué evidencia surgió de ese derramamiento? Que ese amor desbordó a los hermanos. Lo vemos vez tras vez. Por ejemplo, Hechos 2, versículos 44 y 45, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vemos Hechos 4, versículos 32 al 35.
Dice, y la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Aquí vemos cómo el amor y la compasión van de la mano y son el resultado de, dice Lucas aquí en Hechos, la abundante gracia que era sobre todos, eso lo añado, sobre todos ellos. Ese era el resultado. La gracia de Dios era sobre todos ellos. ¿Cuál era el resultado? Que el amor se derramaba entre los hermanos. ¿Cómo? Con hechos concretos. Así, donde irrumpe Cristo, irrumpe el amor que se manifiesta en dar. Los ejemplos de hechos al respecto son casi imposibles de realizar. Y digo casi, porque hay en la historia del cristianismo y las misiones ejemplos de hombres y mujeres que sacrificaron no solo sus fortunas, sino aún sus propias vidas para llevar la luz del Evangelio a un mundo en tinieblas. Pero, al pasar los siglos que nos separan entre ellos y nosotros, hay un concepto que trasciende la generosidad cristiana, la generosidad que se pregunta, ¿qué tengo yo que puede aliviar tu necesidad? Aquí está mi corazón. Esto tiene riesgos. Porque amar es riesgoso. Amar es exponerse. Contempla a Jesús. Contempla a los apóstoles. Contempla a quienes siguen de cerca sus pisadas. Y verás que parecen no medir riesgos y constantemente se exponen. ¿A qué se exponen? Se exponen a la ingratitud. Se exponen al aprovechamiento. Se exponen al desprecio. Y muchos que alguna vez pasaron por alguna o todas estas malas experiencias, ¿qué es lo que nos ocurre? Que nos vamos al extremo de cerrar nuestros corazones, cerrar nuestras manos, cerrar nuestros hogares. No, me pasó una vez, sería tonto que me pasara de nuevo. ¿Lo has dicho? Sí, yo lo he dicho. Nunca más. Última vez. No lo hago nunca más. ¿Por qué? Porque sufrí desilusión, desengaño, desprecio. Pero haciendo esto, cerrándonos, ¿qué es lo que pasa? Que nos privamos así de recibir la bendición de Dios, la bendición que Él da, de lo que Él otorga. Porque finalmente, el apóstol Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Entonces, si algo dimos, es algo que Dios nos dio. ¿Ve? Hay otros, no muy cristianos, que continúan con su vida de desconfianza y mezquindad en las congregaciones. Y presentes en las congregaciones, contagian con sus hábitos muy humanos, pero pecaminosos al resto de la grey, que mira y observa
pero permanece impasible ante la necesidad. Y están también los que, siendo irreverentes y profanos, aparentan piedad, se acercan a las congregaciones para ver qué pueden sacar de ellas. Como tábanos. ¿Conocen los tábanos? Como tábanos robando miel del panal. Nada aportan. Ellos solo se concentran en sacar, en obtener beneficios, y son prontos para quejarse cuando no lo consiguen. No tienen amor, dijo el tábano al que las abejas no le permitió entrar a las colmenas ni tomar de los recursos que laboriosamente ellas habían conseguido. Todo esto, el corazón generoso, la ingratitud, el aprovechamiento, el desprecio, la mano cerrada, la desconfianza, la mezquindad, la avaricia, la apatía, la apariencia de piedad se deslizan en las congregaciones. ¿Y qué crees que se impone? Recién leímos Isaías capítulo 1, versículo 17. Aprended a hacer el bien. El 16 terminaba con dejar de hacer lo malo. ¿Qué es lo que se impone? Lo malo. Lo malo. Lo vemos en nuestros hijos cuando eran pequeñitos. Nadie les enseñó a mentir, ellos aprendieron solo a ser egoístas. Eso venía con ellos. Bueno, no nos olvidemos que nosotros también fuimos niños. Pero personalicemos ahora, porque estamos hablando en líneas generales. Personalicemos. ¿Cuál actitud te identifica? Ahora, ¿por qué debemos saber qué terreno pisamos? ¿Por qué clarificar cuál es nuestra situación? Porque es imposible obedecer si nuestro corazón no ha sido transformado. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los deberes que Pablo le recuerda aquí a Timoteo y con él a la congregación en Efeso son posibles de cumplir solo por quienes están en el reino de Dios, por quienes han nacido de nuevo, por los redimidos por la sangre del Cordero. ¿Y cuál es lo que comenzamos a ver hoy día? Versículo 4. Honra a las viudas que en verdad lo son. Dijimos, y lo repetimos aquí, lo dijimos el domingo pasado si no me equivoco, que el concepto de honra y honor implica más que respeto, ya que se utilizaba frecuentemente para designar una ayuda financiera. La ayuda no es indiscriminada. No es ayudar financieramente a todas las viudas de Efeso, que sin duda alguna tiene que haber habido más en la ciudad que en la congregación. Ni siquiera a todas las viudas de la congregación. Aquí es donde debemos aprender a dar. Recuerden, debemos aprender a hacer el bien, como leímos recién en Isaías 1:17. Aprender a hacer el bien. Debemos aprender a dar, porque no sabemos. Y esto pasa por nuestros propios recursos. A nivel personal, la misericordia y la compasión son parte de la vida cristiana, pero debemos buscar la dirección de Dios para dar y dar generosamente de acuerdo a nuestros recursos. Es algo íntimo, personal, entre Dios, el prójimo necesitado y yo. Muchas veces es anónimo.
Algunos de ustedes, más de una vez, me han dicho, pastor, este dinero que es para fulano, para fulana. ¿Y por qué me lo dan a mí, no se lo dan a la hermana? Porque no quieren que sepa que él es quien está ofrendando. Quiere permanecer anónimo. Y eso siempre, siempre lo respeté. Muchas veces es anónimo, nadie más lo ve. Y a veces quien recibe ni siquiera sabe quién tuvo misericordia y abrió su mano para bendecir. Aquí solo Dios recibe la gratitud y la alabanza. En esto de dar también hay prioridad, no exclusividad. Prioridad por cuanto somos enseñados a considerar primero como objeto de nuestra ayuda particular a aquellos que son de la familia de la fe. No es exclusivo, pues también si la ocasión lo amerita y los recursos personales alcanzan, puedo dar, guiado por el Señor, otra vez, guiado por el Señor a aquellos que no le conocen. Grabémonos este texto, Gálatas 6, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ve, hay prioridad, pero no exclusividad. No, yo le doy solamente a los cristianos. No. No es así como nos enseña la palabra de Dios. Estoy seguro que todos, y aquí me refiero a los creyentes, hemos vivido en ocasiones en las que quisimos de corazón ayudar y no pudimos. ¡Qué tristeza! Quisimos y no pudimos. Eso pasa. Pero debemos preguntarnos si eso de no tener es por designio divino o por mal uso de los recursos que Dios nos ha dado. Debemos aprender a dar, pero para dar hay que tener. Pues ninguno puede dar lo que no tiene, lo que leímos en 2 Corintios capítulo 8. Nadie puede dar lo que no tiene. Y creo que este es buen momento para hablar de estas cosas. La razón, hermano, es que quien nunca tiene, nunca da. Y le hablo a los creyentes. ¿Por qué pasa esto? Veamos Proverbios 13:23. Dice ahí, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. ¿Notaste la última frase? Se pierde por falta de juicio. Dios nos provee, pero por falta de juicio lo dilapidamos. Esto nos dice que debemos ser juiciosos para aprovechar nuestros recursos. Estos siempre son escasos, pero hay manera que honran a Dios si de aprovecharlo se trata. Proverbios 21:17 dice, hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Ahí tenemos maneras necias de gastar el dinero. La industria del entretenimiento y el marketing están pensados para provocarte deseos, para que gastes. No está pensado para ayudarte, menos para contribuir a que seas piadoso. La industria del marketing te impulsa a gastar y a endeudarte. No puede, oye, pero si con la tarjeta, 10 cuotas, precio contado. Cómprala a 32 cuotas. 48. Así pago poquito. No, sí, eso lo puedo. Proverbios 22:7 dice, el que toma prestado es siervo del que presta. Huye de las deudas. No solo arruinarán tus finanzas, también arruinará tu hogar
y aún tu salud se verá afectada. Porque si sirves al Señor y no eres sinvergüenza, tienes deuda y en la noche ¿qué pasa? ¿Cómo lo pago? Estás ahí acostado, no va a hacer gran cosa, pero ahí estás horas y horas pensando, ¿cómo salgo de esta deuda? Duermes poco y eso afecta la salud. Hoy casi no hay esclavitud en Occidente, pero las deudas se enseñorean de las naciones y sus habitantes. Que esto sea así en quienes están en oscuridad, vaya y pase. Pero que ocurra con quienes conocen al Señor es para lamentarse. Y es esta, la deuda, ocasión propicia para arrepentirse. Lucas 14, 28 al 30 dice el Señor: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Parece que el Señor algo le pegaba a la construcción. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Aquí hay uno que comenzó un proyecto y no calculó, no terminó y se arruinó. En estos casos no hay para ayudar, ¿no? Faltó juicio. Pero tampoco son juiciosos quienes gastan todos sus ingresos sin ahorrar nada. Y todos podemos ahorrar. Algunos más, otros menos. Pero ¿por qué no ahorramos? ¿Por qué no diferimos el placer legítimo? Por falta de disciplina y de austeridad. ¿Alguna vez pensaste en ahorrar para poder dar? Reflexiona. Pues no se trata aquí de montos. Se trata de hábitos que bendecirán al que está en necesidad y Dios es glorificado. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí está implícito el ahorro. Muy bien, hemos aprendido, espero, que para dar hay que tener. Para tener hay que trabajar y ahorrar. Y así disponemos de recursos. Tal vez sean pocos, pero Dios honra a quienes lo obedecen. Entonces, cuando Pablo dice, honra a las viudas que en verdad lo son, está dando por sentado que la iglesia tiene recursos y que esos recursos se obtienen de los miembros que generosamente y con alegría y gratitud dan de lo que Dios les provee para estos menesteres. En este caso, ayudar financieramente a las viudas necesitadas. Entonces Pablo está ordenando algo, está dando por supuesto algunas cosas. ¿Cuáles cosas? Que los miembros de la iglesia trabajan. Que los miembros de la iglesia ahorran. Y que los miembros de la iglesia dan generosa y alegremente para los casos de necesidad. Ahora, hay otro mal a denunciar aquí, y es el de los que alzan la voz para que se ayude en tal o cual caso. Nos faltan. Yo recuerdo hace algunos años atrás, un joven siempre era que yo creo que los pastores tienen que ganar 1 millón de pesos. Todos estaban pensando en 500, 600, él siempre era casi el doble. 1 millón, pastor. Sí, eso es digno de ustedes. Pero él no ofrendaba.
Pero ahí todos lo miran, ¡ay, qué generoso! Pura boca, nada más. Lo curioso es que casi siempre quienes así proceden, ellos mismos no dan, pero quieren que se ayude con recursos que no han contribuido a tener. En otras palabras, les gusta hacer caridad con dinero ajeno. Esto es propio de políticos. Ellos tienen a los pobres a flor de labios. El pueblo. No, yo me sacrifico por el pueblo. Y dan la impresión que ni duermen pensando en el necesitado. Pero todos sabemos, o deberíamos saber, que sus intereses son mezquinos y personales. Nunca la ayuda al prójimo, aunque así lo disfrazan. El alma de esta maldad la descubre Juan en su Evangelio, en el capítulo 12, cuando Jesús es ungido con un perfume de mucho precio. Judas, un fiel representante de la justicia social y de la ayuda al pobre, se enojó y dijo en el versículo 5, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Versículo 6, Juan dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. En la política hay muchos Judas y conocemos sus discursos y sus latrocinios y hemos de vigilar que no se introduzcan en la iglesia, pues aunque no defrauden en los hechos, sí lo hacen cuando insisten en que se ayude solo para verse generosos, cuando la realidad es que la mezquindad y la avaricia los caracteriza. Quedan pendientes algunas cosas respecto del dar, pero las veremos más adelante. Ahora, lo que tenemos ante nosotros es una congregación rica en buenas obras, con miembros ofrendando generosa y alegremente para los casos de necesidad y para sostener la obra del Señor en la ciudad y más allá aún, pero con directrices en cuanto a cómo a emplear esos fondos en este caso particular, las viudas desamparadas. Vemos aquí también cómo el hacer todo decentemente y con orden es una directriz que se aplica para la gloria de Dios y bendición de la iglesia. Dice el versículo 9, se ha puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Mire, hay una lista, hay un orden y un reconocimiento. Recordemos que uno de los primeros problemas que aparecieron en la iglesia fue el descuido de algunas viudas. Hechos capítulo 6, versículo 1. El problema surgió no por falta de espiritualidad, sino que fue una falla administrativa que llevó a la murmuración. Murmurar es fácil, pero no es gratis. A Dios no le agrada y Él juzga con severidad todo pecado, especialmente aquellos cometidos con la lengua. Entonces, ahí en Hechos 6, se llegó a un acuerdo y la congregación reconoció a los hombres a quienes Dios había dotado y señalado para ese servicio. Aquí teníamos una medida administrativa de sentido común, de toda lógica. Hacer una lista. Hagan una lista. ¿A quién hay que ayudar? Hagan una lista. No hay un llamado a ayunar, a orar, a hacer un estudio especial del tema. No, hagan una lista. Hasta nos parece poco espiritual. Sin embargo, 1 Corintios 12, 28 nos habla que Dios a algunos les ha dado dones de ayuda y a otros de administración. Aquí vemos estos dones en acción. No es menor, aunque los dones sean menos espectaculares que los que sanan o los que tienen don de lenguas, que si usted lee el versículo 28, estos dones de ayuda y de administración están en medio de esos dones. Es curioso que Pablo los ponga así. Pone los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que hablan en lengua. ¿Habrá esos dones entre nosotros? No me refiero a los que hablan en lengua.
Me refiero a los que ayudan, a los que ministran. ¿Habrán esos dones entre nosotros? ¿Esperarán un pronunciamiento oficial para trabajar? ¿O tal vez esperan una invitación a trabajar? Bueno, les diré, esperen sentados. ¿Te imaginas al pie derecho invitando al pie izquierdo a moverse? ¿O suplicando a los párpados que se abran para poder ver y no tropezar? ¿Te imaginas eso? Recuerda que la iglesia es un cuerpo. No todos son manos, no todos son pies, no todos son ojos, no todos son oídos. Pero cada uno dice, Dios lo puso como Él quiso. Y para que cumplan la función que Él los llamó a hacer. Y aquellos que Dios les dio dones de ayuda y de administración, deben hacerlo para la gloria de Dios. Bueno, así se comportan quienes esperan invitación para servir. No han entendido aún que sean parte del cuerpo y que deben trabajar para su bienestar. Querido hermano, ponte a las órdenes de quien ya está trabajando. No te excuses diciendo, pero dígame cuando necesite ayuda. No, si tiene el don, si Dios ha puesto eso en su corazón, póngase a las órdenes de quien ya está trabajando. Ellos te dirán qué es lo que se necesita y hazlo. Dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. O sea, si andás con flojera, mire, mejor que ese sentado. Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Colosenses 3, 23 y 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. 1 Timoteo 5:21, no haciendo nada con parcialidad. Muy bien, sigamos. La lista es excluyente. Quienes debían estar ahí para ser ayudados financieramente por la congregación, debían cumplir 8 requisitos. Veámoslo, dice el texto. No bastaba con ser viuda. Debía tener mínimo 60 años. Nos parece una edad avanzada, y así debió ser para la época. Hendriksen cita a Tertuliano, a principios del siglo III, que escribe que estas mujeres, debido a sus experiencias de vida, debían ser capaces de ayudar con prontitud a todas las demás con consejo y consuelo. Viene a la mente aquí Tito, capítulo 2, los versículos 3 al 5, donde dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, están en el mismo sentir. En las constituciones apostólicas, una obra también del siglo III, se establece que estas viudas deben ayudar a las mujeres que han sido visitadas por la enfermedad. Mire esto. Deben estar dispuestas a prestar un servicio con discreción, diciéndoles a los ancianos lo que se necesita, sin avaricia, no excesivamente aficionada al vino, para que puedan mantenerse sobria y ser capaz de realizar los servicios por la noche y muchos otros deberes de amor. Esto está en el siglo III. Hermana, ¿no te gustaría en tu enfermedad y debilidad ser atendida por otra hermana que vele por ti en esas horas de dolor y de necesidad? Pues sé tú una de ellas. Prepárate para servir, ahora que no estás viuda.
Segundo requisito, que haya sido esposa de un solo marido. Para el tiempo en que se escribe esta epístola, el vínculo matrimonial se tomaba con mucha liviandad. Y no era infrecuente la deshonra de unos y otros por causa de la infidelidad o por relaciones sexuales ilícitas. Estas mujeres que debían ser puestas en la lista debían ser ejemplos de pureza y de fidelidad. Tercer requisito, en el versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras. Debían ser conocidas por ser mujeres de buenas obras a la manera de Dorcas, en Hechos 9:39. Dice Tito 3:14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Ahora, ¿por qué este requisito? Bueno, porque hay damas fieles a sus esposos, pero que son contenciosas, veneidosas, cuyas lenguas pasean la tierra y hacen mucho daño. Entonces no es suficiente con ser un ejemplo de pureza y de fidelidad. Debían también ser ejemplos de buenas obras. Cuarto, si ha criado hijos. Recordemos que el versículo 5 dice que ha quedado sola, la viuda. Y que la que tiene hijos o nietos debe ser sustentada por ellos. Entonces, ¿cómo es que aquí dice si ha criado hijos? ¿Qué significa si ha criado hijos como requisito para estar en la lista? Aquí encontramos que el apóstol usa una curiosa palabra. La palabra tiene el sentido la palabra no tiene el sentido de haber dado a luz, como en el capítulo 5, versículo 14, o en el capítulo 2, versículo 15. La palabra aquí significa criar niños pequeños, criarlos en su crecimiento, o como dice el diccionario Strong, cumplir los deberes de una madre. Recuerdo que en el sepelio de una de mis abuelas, le pregunté a un hombre con los ojos llorosos, ya entrado en años, quién era. Y él me dijo, yo soy hijo de la mamita. Me desconcertó su respuesta, pues yo conocía a todos los hijos de mi abuela. Y mi papá era el mayor. Y este hombre nunca lo había visto. Parece que él se percató de mi desconcierto y procedió a explicarme que él no era un hijo biológico, sino que él me dijo, la mamita me recogió y me crió. Ahí yo recordé otros casos que conocía y que eran usuales, sobre todo en el sur del país. Madres, mujeres maduras, haciéndose cargo de niños guachos, como se les decía. Lo curioso es que ellas eran pobres, algunas muy pobres, pero con un corazón grande y generoso para criar y cuidar de una criatura. Qué hermoso que la comunidad cristiana reconozca y le dé un alto valor a esta encomiable buena obra. Me emociona. Creo que muchas mujeres que enfrentan dificultades sin número en su soledad para criar un niño serán recibidas en gloria con aplausos de los ángeles y la sonrisa del Salvador. Quinto, si ha practicado la hospitalidad. Las posadas del mundo antiguo eran notoriamente sucias, caras e inmorales, nos dice Barclay. En Hebreos capítulo 13, versículo 2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ellas algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Romanos 12:13 nos exhorta a practicar la hospitalidad. Y Primera de Pedro 4:9 nos dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones.
La puerta abierta de un hogar cristiano es siempre una bendición. Los tiempos han cambiado y las casas son pequeñas. Algunos ni siquiera tienen una casa, pero, amados, el corazón hospitalario se deja conocer porque siempre está presto a cobijar al que sufre y porque también tiene siempre sus manos abiertas para socorrer al necesitado. Sexto, si ha lavado los pies de los santos. Esta era una práctica antigua, usual, aún entre los paganos. Un relato muy conocido es el que aparece en Lucas 7, donde Jesús es invitado al hogar de Simón el fariseo. Era una muestra de cortesía, de respeto, de amor, ya que muchas veces era hecha por el mismo anfitrión, o si no, lo realizaba un siervo, la servidumbre de la casa, le lavaba los pies al que venía de visita. Un ejemplo que va mucho más allá de lavar los pies. Y creo que algo de esto hay aquí en las palabras del apóstol, en lo que tenemos en el evento registrado por Juan 13 y que Jesús resume para nosotros en los versículos 16 y 17. En Juan 13 Jesús le lava los pies a sus discípulos. Pero en los versículos 16 y 17 les dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de un servicio sin condiciones. 7. Dice nuestro texto, si ha socorrido a los afligidos, es decir, si prestó su ayuda, su consuelo a los que pasaban dificultades, pruebas amargas, enfermedad o persecución. Aunque esto pudiera significar acreditarse problemas y dificultades. O sea, debían estar dispuestas a sacrificarse por sus hermanos. Esto es lo opuesto al egoísmo. Último requisito, se ha practicado toda buena obra. Dice Collantes, hablando de esta frase, a ejemplo de Cristo, a quien siguen y en quien han puesto su esperanza, han pasado estas viudas por el mundo haciendo el bien. Ejemplo de esto lo tenemos en Hechos 10:38, donde dice Pedro en su sermón, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hay personas que livianamente hablan y dicen, no, sí, Dios está conmigo, Dios me acompaña. La realidad de eso es que lo que hace el bien. Al estudiar estos requisitos para los que habían de ser reconocidos como viudas de la iglesia, por decirlo de alguna manera, observamos que son cualidades requeridas de cualquier buen cristiano. Esto no es solamente algo exigible de las viudas. Es para cualquiera de nosotros. Si estas cualidades nos parecen lejanas, tal vez sea porque nos hemos alejado del camino. Y vemos, allá está el camino. Nos alejamos de él. Pero si estas cualidades nos parecen extrañas, qué raro, fulano siempre anda haciendo algo así bueno, qué raro. Si nos parecen extrañas, tal vez ni siquiera nosotros estemos en el camino. Creo que lo que resume todo, lo que me puede ayudar a ver mi situación, es responderme la siguiente pregunta. ¿Qué tanto conozco a Jesús? ¿Lo conozco de veras? ¿Qué tan cerca camino de Él? Pues no se trata de saber acerca de Él,
Se trata de conocerlo a Él, de cultivar una relación estrecha, íntima con Él. Muchos fallamos en eso. Nos envolvemos en mil cosas y usamos el tiempo como si nos perteneciera. Vivimos en razón de los recursos materiales como si eso fuera todo. Olvidamos a quién pertenecemos. Olvidamos quién nos compró. Olvidamos quién es nuestro Rey y Señor. ¿Qué haremos entonces? ¿Seguiremos pendientes de nuestros ombligos como si eso fuera todo el cuerpo? ¿Nos volveremos al Señor en arrepentimiento para vivir con Él y en Él las circunstancias presentes? Spurgeon, reflexionando en sus propias dificultades, dijo: sería una experiencia muy aguda y difícil para mí pensar que tengo una aflicción que Dios nunca me envió, que la copa amarga nunca fue llenada por su mano, que mis pruebas nunca fueron medidas por Él y no enviadas a mí por su disposición de peso y cantidad. Sí, Dios conoce mi situación y ya nos ha dado el poder y la gracia para hacer su voluntad y gozarnos en Él, independientemente de la situación en la que nos encontremos. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, habla en pretérito, en pasado, nos han sido dadas por su divino poder, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Hay que cultivar esto. Es como compartir la mesa con alguien que amamos. Hay intimidad exquisita y como resultado aumenta mi conocimiento del otro. Llegamos a pensar sus pensamientos y buscamos inconscientemente agradar más. Es así como nuestros momentos difíciles y de soledad resultan en una bendición cuando estamos con Él. Pero si no le conoces, todo esto te es ajeno. Sufres y muchas veces por tu propio pecado y sin un propósito definido. Es un sufrimiento inútil, pero solo hasta que, movido por el Espíritu de Dios, reconoces tu propia debilidad y fracaso. Todo es inútil hasta que reconoces que estás alejado de Dios y que careces de todo bien. Es que con Jesús la vida cobra sentido y donde veías solo oscuridad, ahora ves su mano obrando en todo. Así que, antes de disponerte a hacer el bien, disposición pasajera, como el rocío de la mañana, recuerda a los corintios del año pasado que están prometiendo. Disponerse a hacer el bien es una disposición pasajera. Antes, más importante, entrégale tu vida a Cristo. Tu vida en sus manos traerá gozo a tu alma. Ven a Cristo. Él te invita. Te dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ven a Cristo y descansa en Él. Oremos.